Buenas, tarugos, tarugas, tarugues, aquí el Abumates. Hoy vamos a hablar de una cosa muy importante en matemáticas, que son los números, y en concreto de la clasificación de los números, los distintos números con los que se trabaja en matemáticas. Bien, empezamos por los números naturales. Los números naturales se designan con una n mayúscula con un doble palote para diferenciarla de una n mayúscula normal. Esa n mayúscula es una n mayúscula especial y que designa a los números naturales y por eso se pone el doble palote. ¿De acuerdo? Los números naturales nacieron de la necesidad del hombre de contar y medir. Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tarugos, o tarugas o tarugues. Hay que contar, para eso se utilizaron los números naturales, que son lo que después se llamaban los números enteros positivos, incluido el 0. 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el infinito, del cual ya hablaremos en alguna ocasión porque tiene su misterio el tema del infinito en matemáticas. Bien, entonces el ser humano pues siguió avanzando y en sus relaciones con otras personas pues llegó, sobre todo con los pueblos nómadas, llegó la necesidad de intercambiar ganado, intercambiar medidas, intercambiar lo que fuera. Entonces, claro, yo con el de al lado le debo 8 ovejas y tengo 9, pues 9 menos 8, 1. Le doy 8 ovejas y me quedo con una. Pero, claro, ¿qué ocurre cuando yo al de al lado le debo 5 ovejas y tengo 3 nada más? 3 menos 5 menos 2. Para eso nacieron los números negativos. Para designar que yo no tengo esa cantidad, pero que le debo esas 2 ovejas. Lo que los bancos dicen los números rojos. Lo que los bancos llaman los números rojos. ¿De acuerdo? O sea, que los números enteros negativos, que serían estos, son los que nacieron pues a la hora de sumar y restar, sobre todo de restar, en transacciones entre personas. ¿De acuerdo? Entonces, los números enteros negativos junto con los números naturales forman lo que se llaman los números enteros, que son los naturales más los enteros negativos. Los enteros se designan con una Z mayúscula con el doble palote igual con el doble palote, porque el doble palote, como hemos dicho antes, es para distinguir esa Z mayúscula que es especial de una Z mayúscula normal. Esa Z mayúscula especial con el doble palote nos designa los números enteros. Bueno, pues entonces el ser humano siguió evolucionando y claro, una suma repetitiva de sumandos iguales pues es una multiplicación. 4 por 3 es lo mismo que sumar 3 veces 4. Después llegó a la división. ¿Qué pasaba con la división? La división se creó pues a la hora de repartir cosas. Yo, por ejemplo, tengo 3 hijos y quiero repartir 8 cosas entre mis 3 hijos. Pues evidentemente no da un número entero, da un número que se llama fraccionario, que es un número que tiene un numerador y un denominador, pero que no da un número entero. Si diera número entero, si es positivo sería un número natural y si es negativo pues sería un número entero negativo. Pero si no da entero, pues es un número fraccionario. Los enteros junto con los fraccionarios son los que se llaman los racionales. Los racionales, que son números que se designan con una Q, con un palote así atravesado, pues como siempre,
para diferenciar esa Q mayúscula especial de otra Q mayúscula que sea una Q mayúscula normal. Bueno, pues el ser humano siguió avanzando y entonces se cree que los pitagóricos, los discípulos de Pitágoras, los discípulos del famoso creador del teorema de Pitágoras, se cree que crearon los números irracionales, o números que ellos llamaban inextensibles, inconmensurables. Pues ¿por qué? Porque vienen de raíces no exactas. Y estos números son números decimales. Pero a diferencia de los números fraccionarios, ya hablaremos de los números fraccionarios. Hay un vídeo en la lista del Abu Mates que se habla de los números fraccionarios. Los números fraccionarios solo pueden ser o decimal exacto, decimal periódico puro o decimal periódico mixto. Sin embargo, los números irracionales son números decimales con infinitas cifras decimales no periódicas. Por lo tanto, no hay forma de expresarlo de una forma numérica que no sea esta, de una forma exacta. No hay forma de decir de una forma exacta la raíz de 2 que tiene 1,41, 42, no sé qué, no sé cuántos creo que es, con infinitas cifras decimales no periódicas. No puedo escribir las infinitas cifras decimales que tiene. Entonces solo puedo poner raíz de 2. Raíz de 2. ¿De acuerdo? Entonces, los racionales junto con los irracionales, los racionales junto con los irracionales, que son las raíces no exactas, forman lo que se llaman los reales. Claro, evidentemente, los reales incluyen a todos. Cada uno de ellos incluye a todos los anteriores. Los enteros incluyen a los naturales y a los enteros negativos. Los racionales incluyen a los enteros y a los fraccionarios. Y los reales incluyen a los racionales, que incluyen todos los anteriores y a los irracionales. Aparte, hay otra clase de números, que no se ven en secundaria, se ven en bachillerato, esto es a nivel de secundaria, que son los números complejos, que tienen una parte real y una parte imaginaria. La unidad de los números reales, evidentemente, es el 1. Sin embargo, la unidad de los números complejos es i. El número i, que es la raíz cuadrada de menos 1. Ya hablaremos más adelante, de esto ya hablaremos más adelante. Ahora lo que os tengo que recordar es que en una lista del Abu Mates tenemos operaciones combinadas con números enteros. Operaciones combinadas con números enteros junto con la jerarquía de las operaciones. Con eso aprendemos a operar con números enteros. En otra lista del Abu Mates tenemos fracciones, con lo cual aprenderemos a operar con números fraccionarios. Y después en lo que es uno de los vídeos de matemáticas en un minuto, tenemos raíces, operaciones con raíces. Y además hemos hablado de sumas y restas, con lo cual nacieron los números enteros negativos, con lo cual los enteros, multiplicaciones y divisiones, con lo cual nacieron los números fraccionarios, o sea, los racionales. Y después hemos hablado de potencias y raíces, con lo cual nacieron los números irracionales, que junto con los racionales son los reales. Acordaros, hay otra lista también de vídeos del Abu Mates que se habla de lo que se llama la séptima operación. La séptima operación, vamos a ver, suma, primera, resta, segunda, multiplicación, tercera, división, cuarta, potenciación, quinta,
Radicación sexta. Pues la séptima operación es calcular el logaritmo de un número, que es una operación muy restrictiva y de la cual hablamos mucho y bien en una de las listas del Abu Mates, ¿vale? También hay otro vídeo del Abu Mates en Matemáticas en un minuto en el que se ven las reglas de signos para operar con números enteros, ¿de acuerdo? Todas esas, si os veis este vídeo junto con todos los vídeos que os he dicho, tenéis una amplia gama de lo que tenéis que saber sobre todos los números. Haremos también próximamente un vídeo sobre fracciones generatrices de números decimales racionales. Números decimales racionales, que son los que vienen de fracciones. Los números decimales racionales son los que vienen de fracciones. Los números decimales irracionales son los que vienen de raíces no exactas. ¿Cuál era la diferencia entre números racionales fraccionarios o decimales? Pues que pueden ser o decimal exacto, decimal periódico puro o decimal periódico mixto, que veremos a continuación. Veremos cómo se calculan. Hay dos formas de calcular la fracción generatriz de un número decimal exacto o periódico puro o periódico mixto, ¿de acuerdo? En el próximo vídeo lo veremos. Y los números irracionales, que se caracterizan, los irracionales, que son los que vienen de raíces no exactas, son números decimales con infinitas cifras decimales no periódicas. Evidentemente, las cifras decimales se repiten, pero no se repite el periodo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto tenemos una clasificación de los números muy importante, muy importante. Yo creo que aquí lo tenéis muy claro, y lo que sí os pido es que le deis al like, os suscribáis si no os habéis suscrito, y le deis a la campanita para que se os comuniquen todos los vídeos que vamos a ver a continuación en los próximos días, porque van a ser muchos vídeos e interesantes vídeos, ¿de acuerdo?